Seguimos, nos quedan pocos minutos del programa, estamos 14:42 y le vamos a dar la palabra ahora a nuestro integrante del equipo, Carlos Trabalón, que nos va a contar sobre la vida y la obra de Emiliano Zapata, ¿no? Interesantísimo, presten atención, va a leer una parte hoy y la otra parte la vamos a terminar de leer la semana pasada porque no nos va a dar el tiempo. Así que después venimos con la despedida y todo lo demás. Bueno, ¿cómo andan? Como decía en un principio, es como más que nada la historia, ¿no? De él y de su logro, lo que hizo. Estamos hablando hoy de Emiliano Zapata porque un día como hoy falleció. Y la verdad que, como todos los héroes, decíamos en un programa pasado, fue engañado, traicionado y él de esa manera se fue. No falleció por motus propios, ¿no? Claro, no falleció de viejito Claro. a pesar de todo lo que hizo, ¿viste? Bueno, Emiliano Zapata Salazar nació el 8 de agosto de 1879 en Anenecuilco, Morelos, México. Siendo el hijo de Gabriel Zapata y Cleofa Salazar, tuvo 6 hermanas: Celsa, Ramona, María de Jesús, María de la Luz, Jovita y Matilde. Y 3 hermanos: Pedro, Eufemio, quien también alcanzó el grado de general en la Revolución, y Loreto. Su abuelo materno, Cristino, y José Zapata lucharon en la Guerra de la Reforma y en la intervención francesa a la orden de los generales Carlos Pacheco y Porfirio Díaz. Su infancia se desarrolló en el contexto del latifundismo porfirista en Morelos. Realizó sus primeros estudios con el profesor Emiliano Vera, quien había sido un viejo soldado juarista. A sus 9 años, al presenciar el despojo de las tierras de los campesinos ocasionada por los hacendados de la zona, y después de escuchar a su padre que le respondía que nada podía hacerse, le dijo con entusiasmo y valentía: ¿cómo que no se puede? Pues yo cuando sea grande haré que la devuelvan. Claro, la gente que tenía plata le robaba los terrenos a los campesinos y se adueñaban de las tierras, lo echaban a la M. Me suena conocida esa historia. Sí, ¿no? Me parece que se ha repetido bastantes veces. Tenía 16 años cuando murió su madre y 11 meses después perdería a su padre. Pronto a este suceso trabajó como labrador y arriero. El 15 de junio de 1897 fue aprehendido por las fuerzas rurales de Cuernavaca durante la fiesta del pueblo de Anenecuilco. Su hermano Eufemio logró que lo dejaran en libertad, pistola en mano. Por esa razón, los hermanos Zapata abandonaron el estado. Emiliano permaneció un año trabajando en una hacienda de Jaltepec, en Puebla. En 1906 asistió a una junta de campesinos en Cuautla para discutir la forma de defender sus tierras y la del pueblo frente a los hacendados coloniales. Su rebeldía lo condenó a la leva, conscripción en 1908, donde Zapata fue incorporado al 9º Regimiento de Caballería, bajo el mando del coronel Alfonso Pradillo, en Cuernavaca. Zapata fue asignado como caballerango de Pablo Escandón, jefe del Estado Mayor de Porfirio Díaz, tras lo cual fue trasladado a cumplir las mismas funciones bajo el mando de Ignacio de la Torre, yerno del general Porfirio Díaz, quien le tomaría especial afecto por su destreza y conocimiento con los caballos. El 24 de enero de 1909 fue fundado en Villa de Ayala el Club Menchor Ocampo, que apoyó la candidatura de la oposición de Patricio Leiva para el gobierno del estado de Morelos, entre cuyos integrantes figuró Zapata, siendo su primera aparición política ajena al mundo campesino, apoyando a dicho candidato en contra de los latifundistas como Pablo Escandón y Barrón, dueño de la hacienda de San Diego de Atayuyan.
El 12 de septiembre de ese mismo año, Emiliano Zapata fue elegido Capelhuelque, palabra nahual que significa jefe, caudillo o presidente de la Junta de Defensa de las Tierras de Ananecuilco, Villa de Ayala, en Moyotepec, donde empezaría a analizar documentos que se originaron en el virreinato que acreditaban que los derechos de los propietarios de los pueblos sobre sus tierras, los cuales habían sido negados por las leyes y reformas, sobre toda la ley Lerdo, que obligó a las corporaciones civiles a vender o a hacer expropiadas las tierras improductivas, lo cual fue motivo a su tiempo del apoyo de varios líderes indígenas como Tomás Mejía a los gobiernos conservadores mexicanos y al Segundo Imperio Mexicano. Estas leyes además fueron aprovechadas por varias personas para acrecentar sus tierras de manera ilegal al solicitar la propiedad de zonas comunes que los pueblos no trabajaban. Se adueñaron de todas las tierras que los pobres campesinos no podían laburar. Se las tomaron sin problema. Una cosita me parece que tendríamos que aclarar. Sí. El porfiriato, es decir, la gobernación de Porfirio Díaz, era una dictadura. Masacraron a miles y miles de campesinos de las maneras más espantosas que te puedas imaginar. Ese era el contexto general en el cual nace Emiliano Zapata. Claro. ¿No? Y todo esto de lo que vos estás comentando es un plan premeditado para quedarse con las tierras de los pequeños y medianos agricultores. Claro, de esa manera se manejaban, ¿no? Claro. Por esto se convertiría en dirigente agrario de Morelos, su estado natal. En febrero de 1910 fue incorporado por la fuerza al 9º Regimiento de Caballería con sede en Cuernavaca, con el grado de soldado raso. En mayo de ese mismo año recuperó por la fuerza la tierra de la hacienda del hospital, que eran protegidas por el jefe de policía, José A. Vivanco, y que dejó en posesión de los campesinos del lugar. Por este hecho tuvo que escapar varias veces del gobierno, pues fue declarado bandolero. Algunos meses después participó en la reunión que se celebró en Villa de Ayala con objetivo de discutir lo que después se podría convertir en el Plan de Ayala. Reunió a varios de los 3 pueblos, Ananecuilco, Villa de Ayala y Moyotepec. Con ellos iniciaría un nuevo reparto de las tierras, derribando las cercas. Al proclamar Francisco I. Madero el Plan de San Luis, que marcaba el inicio de la Revolución de 1910, Zapata leyó un ejemplar llamándole la atención especialmente el artículo 3, que ofrecía la restitución de las tierras a sus antiguos poseedores. Emiliano Zapata sostenía pláticas con el pueblo, con Pablo Torres Burgos, un influyente maestro rural, y con Gabriel Tepepa, Catarino Perndormo y Margario Martínez. Se llega al acuerdo de que Torres Burgos, quien era el más letrado del grupo, se entrevistara con el jefe de la revolución, Francisco I. Madero, de San Antonio, Texas. Tras esta entrevista, decidieron tomar las armas Pablo Torres Burgos, Emiliano Zapata, Rafael Marino y cerca de 60 campesinos. El 10 de marzo de 1911, reunido durante la feria de Cuaresma en la ciudad de Cuautla, proclamaron el Plan de San Luis. Zapata se dirigió hacia el sur, pues ya era perseguido por Aureliano Blanquet y su batallón de soldados. En este periodo del movimiento zapatista sobresalen la batalla de Chinacuenca, Jojutla, Jonacatupec, Tlichacac y Tlaquitanango,
Los nombres están re fáciles, no sabes. Así como la muerte del zapatista y antiguo líder del movimiento suráneo, Pablo Torres Burgos, que incluso presidió al mismo Emiliano. A la muerte de Burgos, Emiliano Zapata es elegido por la Junta Revolucionaria del Sur. El 29 de marzo de 1911, nuevo jefe revolucionario mederista del Sur. Las reivindicaciones de Zapata, que serían contenidas en el Plan de Ayala de noviembre de 1911, suponía una reforma agraria radical. La tierra es de quien la trabaja. Frase de Teodoro Flores, padre de los hermanos Flores Magón, que se convertiría en un lema de su lucha. Lo cual hoy sería completamente reaccionario, ¿no? Porque hoy la tierra la trabaja Globo Patel, por ejemplo, en Argentina. Claro, todo lo contrario. Yo no lo veo a Globo Patel ahí metiéndose en el surco, ¿eh? No. Bueno, por ahí se mete, pero qué sé yo, ¿no? Esto era inaceptable para los sucesores de Porfirio Díaz, obviamente, ¿no? Emiliano Zapata establece su cuartel general en Cuatlixco, pueblo cercano a Cuautla. Desde allí es dirigido al ataque al ejército porfirista, defendido por el quinto regimiento al mando del coronel Eutuquio Mangia, además de un cuerpo rural a las órdenes del comandante Gil Villega. El 29 de marzo, Zapata asumió el mando de las fuerzas revolucionarias, que en ese momento contaban con cerca de 1000 hombres. El 2 de abril toma Huehuetlán, Puebla, y logra tomar la ciudad el 13 de mayo de 1911. Al triunfo del maderismo, Zapata no concibe exactamente, de sus tropas, sin que a cada uno se le otorgara una seguridad de tierras para sembrar a cambio de sus fusiles. Para él, la guerra no terminaba con el derrocamiento del porfirismo, sino con la cristalización del objetivo del pueblo campesino, la devolución de sus tierras robadas por los hacendados millonarios. Esto dio lugar a que Francisco León de Barra, presidente interino, lo considerara un rebelde, por lo que mandó fuerzas a someterlos, 1000 hombres bajo el mando del general Victoriano Huerta y Aureliano Blanquet. Para agosto de 1911, Francisco I. Madero acordó entrevistarse con Emiliano Zapata en Yautepec para buscar una solución pacífica en el conflicto suriano, y con el fin de convencerlo de que licenciara sus tropas. Mientras tanto, Zapata era fuertemente criticado por la prensa conservadora del país. En la reunión no se logró ningún acuerdo, pues Madero no concebía la reforma agraria como lo hacía Zapata. Madero creía que primero había que hacer una reforma política profunda, mientras que para Zapata era prioritaria la devolución de las tierras robadas por las haciendas. A decir de Zapata, Madero había traicionado a la revolución. El gobierno federal reiteró su decisión de imponer el orden por la violencia, y Zapata se desplegó con sus tropas a los límites de Guerrero y Puebla, escondiéndose del gobierno y generando emboscadas a pequeños contingentes federales. En este periodo, Zapata se casó con Josefa Espejo, y el padrino de la boda fue el propio Francisco I. Madero. Con Madero como presidente de la República, las diferencias no disminuyeron. Zapata se entrevista con Madero en el Palacio Nacional, donde sostienen una fuerte discusión. Madero le ofrece a Zapata una hacienda en el estado de Morelos, como pago de su servicio a la revolución, cosa que enfureció a Zapata, que le contesta: no, señor Madero, yo no me levanté en armas para conquistar tierras y haciendas. Yo me levanté en armas para que el pueblo de Morelos le sea devuelto lo que se le fue robado. Entonces, pues, señor Madero, o nos cumple usted, o a mí, al estado de Morelos,
lo que nos prometió, o a usted y a mí nos lleva la chichicuilota. Así fue como le dijo. La chichiculota. Dicho esto, mientras con gesto amenazador golpeó con fuerza su carabina 30-30 sobre el escritorio de Morelo. En otras prácticas que mantuvo con Francisco I. Morelo y Emiliano Zapata, este le demostró con base en ejemplo muy simple cómo se sentían los campesinos en la relación con el despojo de sus tierras. Mire, señor Madero, si yo, aprovechándome de que estoy armado, le quito su reloj y me lo guardo, y ando con él todo el tiempo hasta que nos llegamos a encontrar de nuevo, y con igual fuerza, ¿tendría usted el derecho de exigirme la devolución? ¿Cómo no, general? Y hasta tendría derecho de pedirle una indemnización por el tiempo que usted lo usó indebidamente. Zapata le dijo entonces que eso era exactamente lo que había pasado en Morelos, donde unos cuantos hacendados habían despojado a los campesinos de su tierra. Claro. ¿Qué me venía a recordar? Más claro, echarle agua. Olvídate. El 25 de noviembre de 1911, Zapata lanzó el Plan de Ayala, redactado por Otilio E. Montaño, documento que se convertiría en su estandarte y en el fiel ejemplo de la ideología de los campesinos moralenses. En él se exigía la redención de los indígenas y la repatriación de los latifundios creados durante el porfiriato. Se desconocía a Francisco I. Madero como presidente y se reconocía a Pascual Orozco como jefe legítimo de la Revolución Mexicana. Este documento sería transformado después del levantamiento de Victorino Huerta por las diferentes ideologías, mucho de ello influenciado por Ricardo Flores Magón, y posteriormente defendido por Zapata en la Convención de Aguascalientes. Los intelectuales que se dedicaron a modificar el Plan de Ayala, en el que se desconocía a Madero y Huerta como presidente y Orozco como líder de la revolución, se encargaron de dejar claro el carácter social del movimiento y además rectificaron el concepto de clase dentro de la sociedad mexicana. Arturo Felipe Ávila Espinosa, un historiador de la historia de UNAM, dice: ponían en la mesa asuntos políticos fundamentales que no habían sido abordados o que habían sido solayados por las otras corrientes, como la legitimidad de la revolución, la representación de la soberanía popular en una época revolucionaria, la responsabilidad de las corrientes revolucionarias, la necesidad de la unificación para la formación de un nuevo gobierno y la convocatoria a que se efectúa una convención de todos sus jefes para contribuir el gobierno nacional. Estos señalamientos enriquecían el debate político entre las corrientes e indicaban una posible ruta de convergencia entre ellas. Pero, además, otra característica que distinguía al zapatismo fue el énfasis en el que se defendió el contenido social de la revolución. Su tostudez al atribuir a esta un sentido de transformación y de reforma a las instituciones en beneficio de los sectores populares mayoritarios y excluidos. Además, el documento postulaba que, en vista de que no se había cumplido con lo que se había prometido al campesinado, la lucha armada era el único medio para obtener justicia. Sin embargo, el Plan de Ayala no es solo un documento que escribió para dar a conocer ideas del movimiento zapatista, sino que el primer inicio de uno de los documentos oficiales del pensamiento socialista en México, pues este se había presentado ante texto publicado, no más oficiales, de Ricardo Flores Magón. Dentro del Plan de Ayala hay puntos que representan de manera cercanas tales pensamientos, son el punto 6, 7 y 8. Voy a decir el punto 6, 7 y 8 y con eso lo dejamos ahí porque se nos fue la hora volando. Sí. Que los terrenos, montes y aguas que hayan sido usurpados, que hayan usurpado los hacendados,
científicos o caciques a la sembra de la tiranía y la justicia venal, entrarán en posesión de estos bienes inmuebles, desde luego, los pueblos o ciudadanos que tengan sus títulos correspondientes de esas propiedades, de las cuales han sido despojados. Para entender este punto se debe recordar que en paralelo a la Revolución Mexicana sucedía la Revolución Rusa, que tenía ideales de socialismo aplicado a la clase campesina, que era también mayoritaria en Rusia de la época. El séptimo. En virtud de que la inmensa mayoría de los pueblos y ciudadanos mexicanos no son más dueños del terreno que pisan, sufriendo los horrores de la miseria sin poder mejorar en nada su condición social ni poder dedicarse a la industria o a la agricultura, por estar monopolizada en unas cuantas manos la tierra, montes y agua, por esta causa se expropiarán, previa indemnización de la tercera parte de esos monopolios, a los poderosos propietarios de ellas, a fin de que los pueblos y ciudadanos de México obtengan ejidos, colonias, fondos legales para pueblos o campos de sembradura o de labor, y se mejore en todo para toda la falta de prosperidad y bienestar de los mexicanos. En esto se planteaba en el documento oficial el lema "La tierra es de quien la trabaja", usando después en la Revolución Cubana por Ernesto Che Guevara. Y el octavo, los hacendados científicos o caciques que se opongan se nacionalizarán sus bienes y las 2/3 partes que a ellos les correspondan. Esta frase, extendida del artículo 8, es vital para comenzar a visualizar el pensamiento socialista tanto de los autores del documento como el de Emiliano Zapata. Y acá es donde decimos, ¿qué pasa 3 doritos después? Claro. La vamos a dejar ahí. Continuará. Bueno, sí, falta el epílogo, ¿no? De algunas cosas más y el epílogo de Emiliano Zapata. Como hablábamos antes, siempre hay un traidor en las tropas. Le has pasado a todos, ¿no? A todos los grandes revolucionarios de los que quisieron cambiar la historia. De alguna manera alguien los vende.